Shalom, saludos hermanos y amigos. Damos comienzo en esta ocasión al estudio del capítulo 7 de Génesis. Saben que estamos estudiando la Torá, al menos el libro de Génesis, Bereshit, y estamos hoy en el capítulo 7. Como siempre, estamos considerando o estudiando del libro del rabino Marcos Ederi. Lo tenemos acá como libro base de nuestro estudio, ¿verdad? Aunque siempre contribuimos con otros comentarios. Muy bien, el capítulo 7 comienza de una manera un poquito extraña, porque el capítulo 6, al final, dice el verso 19, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada uno traerás al arca para hacer vivir. Y el verso 20 repite, 2 de cada o de cada uno habrán de venir a ti para hacer vivir. Ok, entonces después de decir eso en el capítulo 6, versos 19 y 20, es curioso que en el capítulo 7 comienza con un relato un poco diferente. Y ese relato diferente solamente incluye el versos 1 y al 4, o al 5 más bien. Porque del verso 6 en adelante continúa el relato como era anteriormente en el capítulo 6. ¿Qué nos indica esto? Bueno, los expertos en estos asuntos dicen que en los versos 1 al 5 del capítulo 7 son una adición o una interpolación, ¿verdad?, al texto original de un relato paralelo pero diferente de lo que sucedió allí. Entonces vamos a primero leerlo y luego vamos a anotar las diferencias. Bueno, dice el verso 1, dijo Yahweh a Noah, o sea, a Noé, entra tú y toda tu familia al arca, pues a ti te he visto justo ante mí en esta generación. ¿Ok? Ya tenemos que detenernos ahí para recordar algo que habíamos dicho antes, que esta frase significa que la justicia de Noah era relativa a la generación en la que él vivía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hecho de que se diga que él era justo no necesariamente significa que él era perfectamente justo, sino que era justo en relación con la generación en la que él vivía, ¿verdad? Quiere decir que si él hubiera vivido en otra generación más justa, entonces quizás él no habría sido considerado o clasificado como tan justo como fue clasificado aquí en pasajes anteriores. Pero aquí dice que era justo en esta generación. De manera que, como era una generación tan perversa, pues aunque Noah no fuera, digamos, perfectamente justo, pues con relación a esa generación tan perfecta, era considerado justo y así fue clasificado. Verso 2. Dice, de todo animal puro tomarás 7 parejas, macho y su hembra, y de los animales que no son puros, 2, macho y su hembra. Verso 3, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y su hembra, para hacer vivir simiente sobre la faz de toda la tierra. Tenemos que detenernos aquí para hacer notar que aquí es donde estriba la diferencia entre este pedacito de texto, del verso 1 al 5, y todo el resto del capítulo. En la primera parte del relato, decía que todos los animales habrían de entrar en parejas, de 2 en 2. Y del verso 6 en adelante va a seguir diciendo eso mismo. Entonces, del verso 1 al 5, en este caso, que introduce como un relato diferente. Entonces, otra cosa curiosa es que dice que al menos la traducción del doctor Ederi no parece como tan exacta, porque fíjense que dice, de todo animal puro tomará 7 parejas. Entonces, ¿cuántos animales son? 14, ¿no? 7 parejas hace 14 animales. Imagínense, de los animales puros o limpios, ¿verdad? Ahora, en el texto hebreo,
Lo que dice realmente Shiva Shiva, ah, no dice literalmente 7 parejas, dice de 7, 7 7, o de 7 en 7. Quiere decir que habría que ver cómo se interpreta eso, de 7 en 7. Porque por esa misma frase, por ejemplo, cuando dice de 2 en 2, usa el mismo estilo. Shenayim, Shenayim. ¿Verdad? Si recuerdo bien, un poco más adelante lo vamos a ver. Entonces, ese mismo estilo, para la otra parte, si dice de 2 en 2 y usa la misma frase, el mismo estilo de frase, entonces aquí, en este caso, Shiva Shiva no puede significar 7 parejas o 7 pares. Lo que significa es que iban a entrar de 7 en 7. ¿Okay? En ese caso serían solamente 7 de cada animal limpio. ¿Okay? 7 cabras, en parejas obviamente, en parejas, pero 7 cabras, 7 ovejas, etcétera, etcétera, ¿no? De los animales limpios, de las aves limpias, 7 de cada uno. Eso es lo que sonaría también lógico, porque 7 parejas serían 14 animales de cada uno de los animales limpios. No concuerda eso con el resto del relato. De todos modos, pues, vamos a continuar, verso 3, verso 4 más bien. Porque dentro de 7 días más, yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré a toda la existencia que he creado de sobre la faz de la tierra. Hizo Noah conforme a todo lo que Yahweh le había ordenado. ¿Okay? Ahí termina ese segmento que parece ser una adición, una interpolación, ¿verdad? Por lo diferente del mandamiento que se dio. Porque es la única parte donde dice que entraron, deberían entrar o que iban a entrar los animales limpios de 7 en 7. Cuando vemos el relato de lo que sucedió, no dice eso. Dice que entraron de 2 en 2. Vamos a continuar el verso 6. Noah era de edad de 600 años cuando el diluvio se produjo. Agua sobre la tierra. Vino Noah y sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos con él, al arca a causa de las aguas del diluvio. Mire el verso 8. De los animales puros, recuérdense que en el verso 2 y 3 por ahí, decía que los animales puros iban a entrar de 7 en 7. Mira lo que dice aquí ahora. De los animales puros y de los animales que no son puros, y de las aves, y todo lo que repta sobre la tierra, de 2 en 2 vinieron hasta Noah al arca, macho y hembra, conforme había ordenado Elohim a Noah. Ok. Shenayim, Shenayim. Esa es la frase, de 2 en 2. Shenayim, Shenayim. Entonces, en el verso anterior, el verso 2, decía que los animales limpios iban a venir Shiva, Shiva, de 7 en 7. Pero aquí dice que entraron o vinieron los animales a Noah, al arca, macho y hembra, de 2 en 2. Todos. Dice de los limpios, de los puros, de las aves, todo lo que es repta, o sea, inmundos también sobre la tierra, de 2 en 2 vinieron hasta Noah al arca, macho y hembra. Y dice Shenayim, Shenayim, de 2 en 2. Ok, entonces, conforme había ordenado Elohim a Noah, ¿dónde fue que ordenó eso? En el capítulo 7, verso 1 al 3, no. Lo ordenó anteriormente. En el capítulo 6, versos 20 y 21, especialmente el verso 20. ¿Ok? En el 6:20 fue donde él ordenó que fueran de 2 en 2. Y cuando ahora relata que entraron al arca, confirma y dice que entraron todos de 2 en 2, conforme a lo que Yahweh había ordenado. Ahora, otra pregunta. En el verso 19 del capítulo 6, alguien me preguntó, ¿no? En la semana, que dice que Noé o Noah traería al arca
a los animales. Y me preguntaba la persona, ¿cómo es posible que él encontrara, buscara y encontrara todos esos animales? Tantas miles de especies de animales, ¿eh? Y yo le contesté, pues que no fue que él los fue a buscar y los trajo. Ellos vinieron por su cuenta. Por lo tanto, Yahweh o el ángel, los ángeles de Yahweh fueron quienes lo trajeron. Y aquí confirma lo que estaba diciendo, porque fíjense que en el verso 9 del capítulo 7 dice, de dos en dos vinieron hasta Noah al arca, macho y hembra, conforme había ordenado Elohim a Noah. ¿Eh? Entonces no fue que Noah los trajo, no fue que Noah los fue a buscar, sino que ellos vinieron, todos los animales. Así que eso explica el asunto, ¿verdad? Noah no tuvo que salir a buscar los animales, ellos vinieron. Ahora, él los introdujo al arca, eso sí. O sea, él digamos, los organizó o dirigió la entrada al arca. Verso 11, en el año 600 de la vida de Noah, en el mes segundo, en el día 17 del mes, en este día irrumpieron todas las fuentes de las grandes profundidades y las compuertas de los cielos se abrieron. Tremendo, hermanos. En hebreo dice Midianot Tehom. Aquí lo que traduce aquí como las grandes profundidades, Tehom Rabá, dice en hebreo. Lo que traduce el doctor Ederi como las grandes profundidades, en hebreo es Tehom Rabá. La palabra Tehom, todos saben que significa literalmente el abismo. ¿Okay? Y así es como se le llama en muchas ocasiones al mar, a las profundidades del mar. Aunque también se le llama así a las profundidades de la tierra. Interesantemente aquí, a la profundidad del mar, ¿verdad? Y de la tierra, aquí se refiere a las dos cosas. Dice todas las fuentes de las grandes profundidades. Y en el hebreo dice del gran abismo. Eso quiere decir las aguas subterráneas que había en ese tiempo, almacenadas debajo de la tierra, subieron a la superficie de la tierra. Eso es lo que dice ahí. Dice, irrumpieron todas las fuentes de las grandes profundidades, o sea, del gran abismo, como dice en hebreo. Esa es una. Y segunda, y las compuertas de los cielos se abrieron. O sea, que hay dos fuentes de aguas, ¿verdad? O dos orígenes de estas aguas terribles que inundaron toda la tierra. Una fue el abismo, o sea, las aguas subterráneas subieron, y otra fue lo que llama aquí las compuertas de los cielos, o sea, las nubes. Aquí fue donde, según explicamos al principio del capítulo 1, aquí fue donde aquel dosel de agua original que él puso sobre y alrededor de todo el planeta, ¿verdad? Cuando dividió las aguas de las aguas, como dice el capítulo 1, y puso una cantidad de aguas sobre la expansión, ¿verdad? Sobre la atmósfera, o en la atmósfera más bien, mientras que el resto de las aguas quedó en la superficie del planeta. Ahora, esas compuertas de los cielos, o sea, ese dosel de millones de toneladas de agua suspendidas en el espacio, en el aire, en forma de vapor, obviamente. Ahí es donde caen, se condensan y caen, y ahí es donde, por eso estuvo lloviendo, como dice el pasaje, por 40 días y 40 noches lloviendo sin parar. Imagínense qué clase de diluvio se formó en toda la superficie de la tierra. Dice el verso 12, persistió la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Verso 13, en la plenitud de este día había entrado Noah, Shem, Ham y Jefet, hijos de Noah, y la esposa de Noah, y las tres esposas de sus hijos, junto a ellos al arca. Hay que hacer notar aquí que es obvio y claro que ninguna de estas personas era polígama, ¿verdad? Porque menciona a Noé con su esposa, luego menciona tres hijos, Shem, Ham y Jafet, y luego dice las tres esposas de sus hijos, o sea que cada hijo tenía una esposa. Entraron todos ellos todos juntos al arca.
Verso 11. Así ellos, así como todas las fieras, según su especie, y todos los animales puros, según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra, según su especie, y todo ave según su especie, todo pájaro que tiene alas, habían venido hasta Noah, dos a dos, dos a dos. Aquí le falta una frase al rabino Marco Hederi, que no la tradujo, porque dice el verso 15, habían venido hasta Noah, dos a dos de toda carne que tenía hálito de vida, pero no dice al arca, mientras que en el hebreo dice, habían venido hasta Noah al arca, el Hatevá, esa frasecita, el Hatevá, él no la tradujo. Pero bueno, no es un error, digamos, grave. Habían venido entonces hasta Noah al arca, dos a dos, de toda carne que tenía hálito de vida. Y los vivientes, perdón, los vinientes, una manera un poquito extraña de traducir, pero en el hebreo acepta esa traducción, ¿no? Y los vinientes, o sea, los que venían, los que vinieron, los vinientes, macho y hembra de toda carne, vinieron como había ordenado a él Elohim. Interesante. Otra vez aquí recalca el hecho de que todos los animales, limpios e inmundos, vinieron al arca de dos en dos. Entonces los que explican estas cosas generalmente se aferran a los primeros versos del capítulo, primeros 5 versos del capítulo 7 y dicen que pues que los animales limpios venían de 7 en 7 porque pues después del diluvio ellos habrían de comer, ¿verdad? Se les daría permiso para comer de los animales, además habrían de ofrecer sacrificios, ¿verdad? Que en cierto modo es la realidad, así fue. Habrían de ofrecer sacrificios y para eso necesitaban animales limpios o puros, ritualmente puros, ¿no? Como ser la oveja, la cabra, etc. Ahora, cuando uno ve que todos esos animales que entraron al arca, limpios e inmundos, estuvieron en esa arca casi un año, poco menos de un año. Entonces uno se da cuenta que no habría sido necesario entrar animales limpios, introducir al arca animales limpios de 7 en 7, porque pues ellos iban a reproducirse dentro del arca, ¿eh? En un año, o menos de un año, pero no mucho menos de un año, muchos de estos animales se reproducen rápidamente, especialmente ovejas y cabras, ¿verdad? En cuestión de 3 meses, 4 meses, cosas por el estilo. Muchos de estos animales pequeños se reproducen dentro de un año. Además las aves, había aves limpias que también se reproducirían, ¿verdad? Dentro del arca. Entonces pues habría animales suficientes para presentar sacrificios después del diluvio, e incluso para comer después del diluvio, ¿verdad? Porque no había, toda vegetación había sido destruida. Bueno, pero eso fue un paréntesis para explicar, para digamos aclarar o entender un poco mejor el asunto de que en realidad lo que dice el relato fue que entraron todos los animales, limpios e impuros, de dos en dos. Y que por lo tanto los primeros 5 versos del capítulo 7 son una interpolación, y no lo digo yo, hay muchos exégetas y rabinos y toda clase de sabios que analizan estas cosas, ¿verdad? Y lo dicen así también, que esos primeros 5 versos son una interpolación, un relato paralelo, o sea, otro relato que se recogió y decía eso, pero que el relato consecutivo que comienza en el capítulo 6, y si usted pasa por alto los primeros versos del 7, del verso 6 los primeros 5 versos del 7, y sigue del verso 6 del capítulo 7 en adelante, la constante es, primero, que Elohim ordenó a Noah que introdujera al arca
todos los animales limpios e inmundos de 2 en 2. Y segundo, que la consumación de todo el asunto fue que una vez llegado el momento, entraron los animales al arca de 2 en 2, tanto animales limpios como animales impuros, ¿verdad? Ritualmente impuros. Entonces, otra pregunta que se hace alguna gente, bueno, ¿cómo Noé sabía cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los inmundos? Eso, obviamente, o sea, para uno que conozca la Torá bastante, debería ser obvio que eso era de conocimiento común ya en aquel tiempo. Porque fíjate que Elohim no le dice a Noah, mira, los animales limpios son la oveja, la cabra, la paloma, la gallina. No le dijo nada de eso. Simplemente le dijo, mira, toma de los animales limpios y de los animales inmundos, de 2 en 2, introdúcelos al arca. Ya eso implica que Noah sabía cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales inmundos. Y entonces, eso era de conocimiento común, no es un misterio, no hay nada de misterio en eso. Okay, entonces vamos a seguir con el verso. Estamos en el verso 15. Y leímos hasta el verso 16. Vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como había ordenado a él Elohim, y Yahweh cerró en torno a él. ¿Quién cerró la puerta del arca? Una vez que hubieron entrado todos los animales, limpios e inmundos, de 2 en 2, dice que Noé o Noah no tuvo que hacer nada en términos de cerrar el arca. Noah no tuvo que hacer nada en términos de recoger los animales. Ellos vinieron. Noah no tuvo que hacer nada en términos de cerrar aquella inmensa puerta que habría construido, ¿verdad? Todo eso lo hizo Elohim, el Todopoderoso, obviamente a través de sus ángeles. Todo lo que el Todopoderoso hace en esta tierra y que se relata en las Escrituras, lo realiza a través de sus mensajeros, ¿verdad? De sus malachim, de sus ángeles. Y todas las acciones de los ángeles se le acreditan a Elohim. Todas las acciones de los ángeles se acreditan a Yahweh. Y por eso es que dice que Yahweh cerró en torno a él. O sea, cerró la puerta del arca detrás de él, después que Noah entró. Entonces Elohim, a través de un ángel, aunque él no lo diga, pero lo sabemos a través de toda la escritura, se demuestra que él actúa a través de sus ángeles, cerró él la puerta. Entonces el verso 17 dice que persistió el diluvio 40 días sobre la tierra y crecieron las aguas y alzaron el arca que se elevó por sobre la tierra. Verso 18. Arreciaron las aguas y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca fue a la deriva sobre la faz de las aguas. Y las aguas arreciaron mucho en exceso. ¿Okay? Vamos a empezar otra vez, verso 19. Y las aguas arreciaron mucho en exceso sobre la tierra, y fueron sumergidas todas las elevadas montañas que había bajo todo el cielo. 15 codos por sobre ellas se elevaron las aguas y quedaron sumergidas las montañas. Algunas personas objetan eso. Y de ahí surge la teoría de que este diluvio en realidad no fue universal. Dicen que en realidad este diluvio fue regional, ¿verdad? En toda aquella área oriental, pero que no abarcó todo el mundo. Entonces dicen que pues eso no podría haber sido así como se relata, porque las montañas altísimas, imagínense los Alpes, los Andes, que son montañas extremadamente altas, imposible que quedaran cubiertas por el agua. Lo que estas personas no calculan o no toman en cuenta es que la configuración de la superficie de la Tierra en aquel tiempo no era necesariamente la misma configuración que tiene ahora la Tierra. Con un cataclismo de esa naturaleza, con un cataclismo de esa envergadura,
¿ah? Con un diluvio y un desastre, un cataclismo, con tantas aguas sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra, tiene que haber habido, y es lo que también la tradición hebrea recoge, de que hubo un cambio en la superficie de la tierra, ¿no? Durante y después del diluvio. Y que antes de ese diluvio, pues sí habría montañas, pero montañas muy bajas, ninguna como las altísimas montañas que tenemos ahora, ¿verdad? Y eso explicaría la posibilidad de que fueran cubiertas todas las montañas por agua, porque no estaba el Everest y no estaban los Alpes, los Andes, etcétera, etcétera, por mencionar algunos, ¿verdad? Eran montañas relativamente bajas, aunque eran montañas. Bueno, de todos modos, yo prefiero creer a la escritura, aunque suene inconcebible para algunas personas, ¿verdad? Hay muchas cosas inconcebibles hoy día para la gente y sin embargo son realidades. ¿Ah? La misma extensión del universo, ¿ah? La idea de que antigua de que había un universo y ahora los científicos dicen que no hay un universo, hay muchos universos diferentes. Universos, no hablamos ahora de constelaciones ni de, ¿cómo se llaman? Ni galaxias, ni de sistemas solares. De eso siempre se ha sabido que hay muchos. Ah, ahora lo que se dice es que no hay un solo universo, sino que hay varios universos. ¿Ah? Entonces fíjense cómo la ciencia va cambiando su conocimiento y sus hipótesis y sus teorías cada cierto número de años. Pues yo prefiero, quizás de una manera, digamos, puede que algunos digan infantil, ¿verdad? Pero yo prefiero creer el relato de las escrituras y que de alguna manera la superficie de la Tierra se desconfiguró, por decirlo de algún modo, se desconfiguró o se reconfiguró durante y después del diluvio, ¿ve? Pero que al principio, pues, lo más probable es que las montañas fueran bajas y que tomo literalmente este relato por inspiración cuando dice que toda la superficie del planeta, e incluso las montañas, fueron cubiertas de aguas, ¿verdad? Con este diluvio. Dice que fueron sumergidas todas las elevadas montañas que había bajo todo el cielo. Bajo todo el cielo quiere decir sobre toda la superficie de la tierra. Entonces, para asegurarse de que todo animal habría de morir, bueno, todo animal terrestre, obviamente, porque los peces, esto no aplica a los peces, ¿verdad? Y otros animales que viven en el agua, como los delfines, ballenas, etcétera. Pero todos los animales de la superficie de la tierra, 15 codos por sobre las montañas, se elevaron las aguas y quedaron sumergidas las montañas. Entonces la conclusión fue el verso 21. Dice, y feneció toda carne que se movía sobre la tierra, aves, animales, fieras, y todo reptil que repta sobre la tierra, y todo el género humano. ¿Eh? Todo lo que tenía soplo y hálito de vida en sus nares, o como traducen otros, en sus narices. Todo lo que había en la tierra firme, todos perecieron. Es curioso que aquí hace una especificación que muchas personas no notan ver o no toman en cuenta. Bueno, hay animalitos de la tierra, o quizá más bien que viven debajo de la tierra o en las capas superficiales, pero sí debajo de la tierra, que probablemente no estarían necesariamente incluidos en esa destrucción total. Voy a decir por qué. Dice el verso 22. Todo lo que tenía soplo y hálito de vida en sus narices. Eso quiere decir todo animal que respira por la nariz y tiene por lo tanto un soplo de vida, un hálito de vida. ¿Eh? Yo no sé mucho de zoología, pero me parece que hay algunos animalitos que no respiran. No sé, quizás estoy equivocado en esto, ¿verdad? Esto es solamente una reflexión así de última hora que probablemente esté equivocada. Una reflexión que probablemente esté equivocada. Pero tengo la sospecha de que muchos de estos animalitos
que se arrastran y que viven, por ejemplo, las lombrices, que viven bajo el suelo, bajo la superficie del suelo mayormente. No me parece que respiran, no sé, quizás me equivoco en eso, ¿verdad? Pero si no respiran con pulmones, ¿verdad? Porque ellos tendrán su manera de absorber oxígeno, pero eso es diferente. Aquí lo que dice es que los animales que tenían soplo de hálito de vida en su nariz, en sus narices. Eso quiere decir animales que respiran con pulmones, ¿verdad? Entonces de eso pues deduzco quizás de una manera naive, infantil, ¿verdad? Que probablemente si es la verdad de que no todos los animales respiran, no todos los seres vivos respiran, entonces aquellos que no respiran así por la nariz con pulmones, pues probablemente no murieron. Porque aquí especifica que todo lo que tenía soplo y hálito de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra firme, todos perecieron. Entonces el verso 23, ya concluyendo el capítulo 7, dice, borró a toda la existencia que había sobre la faz de la tierra, desde hombre hasta animal, reptil y ave de los cielos, que fueron borrados de la tierra, quedando solamente Noah y los que estaban con él en el arca. Y arreciaron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea, hasta este momento del relato, las aguas estuvieron sobre la tierra, cubriendo la tierra 150 días. Todavía hubo un poco más de tiempo, pero hasta este momento del relato, esos son los días que estuvo el arca, o sea, el agua sobre la tierra. Entonces aquí en el verso 20, bueno, no, con eso termina el capítulo 7, en el verso 24. Arreciaron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces tenemos aquí un relato bastante sencillo, no termina, obviamente. El relato comenzó en el capítulo 6, me refiero al relato del diluvio, ¿verdad? El relato del diluvio comenzó en el capítulo 6 e incluye todo el capítulo 6, todo el capítulo 7 y continúa en el capítulo 8, que es el que vamos a considerar en la próxima semana en estas anotaciones y estos estudios de la Torá, ¿verdad? En este caso de Génesis. Así que nos queda por delante el capítulo 8 para concluir el relato, ¿verdad? La historia de aquel gran diluvio universal que acabó con toda la existencia de animales sobre la tierra, animales terrestres, ¿verdad? Y aves sobre la tierra, con excepción de los animales acuáticos, obviamente. Y que solamente sobrevivieron 7 personas, ¿verdad? Fueron Noah y su esposa, 3 hijos que, o sea, 8, 3 hijos que tenía con sus respectivas esposas, son 6, ¿verdad? Y el matrimonio de Noah y su esposa fueron 8 personas que sobrevivieron. Y de esas 8 personas, y de todos esos animales que Noah introdujo en el arca, se volvió a repoblar la tierra después que hubo pasado todo este gran cataclismo. Pero con esto llegamos al final del estudio de hoy, capítulo 7 de Génesis. Les invitamos a que nos visiten nuevamente la próxima semana a las 7 de la noche para un estudio del capítulo 8 de Génesis. Y también para ahora próximamente que nos acompañen en el estudio de la clase de hebreo que presentaremos ahora en breves minutos. Así que en términos de esta clase nos despedimos de nuestros hermanos. Hasta la próxima, en el nombre del Todopoderoso Yahweh. Shalom.